Muy buenas a todos nuestros usuarios. Hoy domingo 16 de mayo, de nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela. Hoy tenemos un nuevo programa de 5 minutos con la resistencia. Tengo un invitado muy especial, como siempre. Se trata de nuestro compañero Pablo Medina. Pero antes de la entrevista, quiero recordarles a todos aquellos usuarios que nos han apoyado suscribiéndose en nuestro canal, estamos sumamente agradecidos. Sin ustedes no estaríamos transmitiendo a través de YouTube. Y por supuesto queremos seguir pidiéndoles a los que no se han suscrito que lo hagan a través de Radio Voz Libertaria, tocando la campanita, y le recordamos que es totalmente gratuito. Bueno, vamos hoy a hablar con Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica, líder de o miembro de la Unión de la Resistencia. Eh, Muchos piensan que el tema de Gedeón, lo que se llamó la Operación Gedeón, ha llegado a su final. Pues realmente no es así. Hay muchas cosas que descifrar, y por eso queremos que hoy Pablo nos hable sobre sus análisis y sobre todo sus apreciaciones. Pablo, bienvenido, y el canal es para ti completamente. Bueno, gracias. Un abrazo nuevamente. Bueno, mira, gracias Luis por la oportunidad nuevamente pues de hablar por Radio Voz Libertaria. Pero yo creo que la unión de la resistencia, que es la unidad de todos los grupos que hacemos vida en la resistencia venezolana, y que la fuerza debe dirigirse al Congreso de la República de nuestro país hermano Colombia, a objeto de hacer una serie de investigaciones, porque durante mucho tiempo estuvieron estos campamentos militares allá en la frontera, campamentos humanitarios en la frontera, y donde varias veces el propio gobierno de Colombia apoyó no solamente la acción de la operación de Cúcuta para el traslado de ayuda humanitaria, sino también la presencia de personas que desertaron del ejército venezolano para apoyar al presidente Guaidó. Digo que desertaron entre comillas porque, en primer lugar, hay un problema muy serio en las Fuerzas Armadas, y es que los soldados y oficiales están pasando hambre. Lo que vive la sociedad venezolana también se vive en las Fuerzas Armadas. Y además, ¿desertar ante quién? Desertar más bien es un término que está confuso, porque las Fuerzas Armadas y el alto mando militar han guardado silencio frente a una invasión de una delincuencia internacional, donde está el ejército cubano en la propia sede del fuerte Tiuna, está la presencia de Hezbollah, Rusia y China. Entonces, ¿quién es el mercenario? ¿Quién es el que está promoviendo la delincuencia y grupos mercenarios? Por ejemplo, es público y notorio que en Venezuela hay una presencia de mercenarios rusos de hace varios años. Lo que se intentó hacer ahora, solo que fue manejada, y yo estoy salvando, es a un grupo de que fueron manipulados, pero no pueden ser calificados de mercenarios, porque mercenarios son los rusos y los chinos que están explotando el territorio nacional. Ahora, esto fue una operación Gedeón que fue manipulada por Nicolás Maduro, por los prófugos de la justicia venezolana y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que manipularon desde un primer momento la operación Gedeón, porque todos debemos recordar que Cliver Alcalá Cordones es un funcionario que siempre aparentemente rompió con el gobierno, pero estaba por debajo de cuerda con Maduro y con G2 cubano, a punto que su hermano es el embajador del régimen en Irán, embajador actual. Entonces, una operación manipulada. Y tenemos que esa operación, que un grupo de ellos fue secuestrado en el propio territorio colombiano por el Ejército de Liberación Nacional que está en Venezuela, donde hay cerca de varios miles que forman parte, que fueron un territorio dado
por Maduro, al ELN y a la FARC, y que en compensación hayan perfectamente podido actuar, secuestrar en territorio colombiano a un grupo de ellos, entre, por ejemplo, Adolfo Baduel, quien aparece allá en las playas de Chuao, con su pasaporte, con toda su indumentaria personal, el pendrive, con todos los datos, en fin, ¿qué te indica? Cuando alguien va a invadir un país, lo primero que hace es registrarse, no tener encima todos los detalles. Y debe ser una operación, decimos nosotros, en conjunción con el FAES, porque nunca actuó en las Fuerzas Armadas. Fue el FAES que dirige el general Reverol, el narco general Reverol. Ha podido ocurrir eso. Y también un helicóptero ruso que estuvo presente, ni siquiera un helicóptero de las Fuerzas Armadas, sino piloteado por los rusos. Te indica entonces que aquí hay cosas muy sospechosas que confirman lo que se ha venido diciendo en relación al general Cliver Calacordone, en relación a Javier Nieto y JJ Rendón. Todo eso debería ser investigado por algunos de los partidos del Congreso de Colombia. Y lo decimos porque estamos convencidos que algo ahí se puede realmente saber toda la verdad, porque Colombia siempre ha prestado apoyo a la lucha de la libertad de Venezuela. Por eso esto nos parece importante. Y despejar además, ir dándole respuesta a lo que dijo el Padrino López, al calificar al grupo de venezolanos como mercenarios. No son mercenarios, son valientes que fueron engañados. Un grupo de venezolanos valientes que levantaron con orgullo la bandera nacional. Y esto quería, Luis, en nombre no solamente de la Junta Patriótica, sino Unión de la Resistencia, esperamos que se haga esta propuesta a los partidos en Colombia para que se haga esta investigación, porque yo creo que la lucha por la libertad pasa por aclarar todos estos incidentes. ¿Cuándo tienen estimado, Pablo, la Junta de la Resistencia o la Unión de la Resistencia dirigirle ese documento al Congreso de la República de Colombia? Ya más o menos las ideas están listas. Este miércoles nosotros vamos aquí al Comando Sur a enviar un documento al presidente Trump y al jefe del departamento Pompeo, e inmediatamente se hará pues esa solicitud ante el Congreso. Y por supuesto también la acción que vamos a hacer aquí en el Comando Sur, la carta del ministro Pompeo, va a ser también con copia al presidente Iván Duque de Colombia y al presidente Bolsonaro de Brasil. Esto es muy importante, Luis, porque además que en Colombia está de embajador Tomás Guanipa, que se ha opuesto a la intervención armada. Y Julio Borges, que vive allá, aparentemente eso que llaman un canciller, pero que todos sabemos que se ha opuesto siempre a la intervención, que siempre ha promovido las negociaciones, siempre ha promovido elecciones, es un falso opositor. Y no sabemos, se gustaría saber si Julio Borges y Tomás Guanipa sabían de eso que estamos señalando, de un secuestro de venezolanos por parte del ELN. Si ellos tenían la información, si teniendo la información no actuaron y se prestaron para esa manera. Eso también debe ser investigado. ¿Cómo tú ves, Pablo, de que unos días después de lo que se supo, lo que se ha venido denominando, unos lo llaman el guairazo, otros dicen bueno, el movimiento Gedeón, otros le hablan el macutazo, por el tema de Macuto. El gobierno de Estados Unidos inmediatamente se deslinda pues, y niega rotundamente estar involucrado a pesar de los ataques que el usurpador Maduro le esgrimió. Pero por otro lado también el gobierno de Colombia salvó su responsabilidad. Y como si fuera poco, el señor Juan Guaidó y la representación de la MUD sacaron un documento donde también ellos no solamente se deslindaban, sino que incluso descalificaban hechos de fuerza casi que de mercenarios. ¿Cómo tú analizas esa postura de esos tres gobiernos? Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno de Estados Unidos
tomó distancia. Y como dijo el propio presidente Donald Trump, si nosotros fuéramos a actuar en Venezuela, no actuó en grupo, actuó en un ejército. Sabe precisamente que ya hay una delincuencia transnacional en Venezuela que se apoderó del oro, del petróleo, del diamante, del coltán, uranio, del territorio y de una posición geopolítica. Sabe además que en Paraguaná hay una base misilística iraní y ahí están llegando permanentemente barcos y aviones a Paraguaná. Y eso es una amenaza también para Colombia. Por eso Colombia también se deslindó de esa operación, porque seguramente tenían conocimiento de que era manejada por el narcorrégimen venezolano. Fíjate que el gobierno es experto y el G2 cubano es experto. Días previos a la operación Gedeón, bueno, estaba el gobierno acorralado por la masacre de Guaná, cerca de 100 muertos, ahí prisioneros, que los guardias nacionales le comían, le quitaban la comida de los familiares a los presos, y por eso se produjo ese problema, esa masacre, porque la gente comenzó a defender su comida. Imagínate tú, carcelero con prisionero, por la comida de los prisioneros. Y también en esos días había el pueblo venezolano tomando las calles por el problema de la gasolina y por el problema del hambre, rompiendo la cuarentena. Tuvo que inmediatamente, pasado esto y la operación Gedeón, nuevamente el narco de Maduro propone 30 días más para la 30 días más y la Asamblea Nacional que le corresponde aprobar o rechazar esos 30 días más, ese estado de sitio, no una cuarentena. Guarda silencio la Asamblea Nacional. Le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o rechazar. ¿Por qué? Porque con esas medidas Guaidó está esperando y la Asamblea Nacional que le lleguen 80 millones, 200 millones de dólares de USAID, un organismo de Estados Unidos. Por eso guardan silencio cómplice. Eso es un crimen, porque es un estado de sitio. Es lo que se llama en el derecho público internacional el holodomoro, el holodomor, que es el hambre, muerte por hambre, genocidio por hambre. Y eso es un crimen de lesa humanidad en la cual la Asamblea Nacional, los partidos de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó son cómplices. Son crímenes de lesa humanidad lo que está ocurriendo con ese estado de sitio. Pablo, para finalizar la entrevista, para no dejarlo en el aire, sin embargo, ya se ha sabido a través de los medios de comunicación que hay un proyecto que ellos denominan repatriación de capitales y que este jueves, hace 3 días, iban a aprobarlo. Una repatriación que ya los analistas, muchos de ellos, están emitiendo opiniones sobre que es una nueva jugada de Juan Guaidó y de sus diputados para ponerle la mano a una cantidad de dinero que seguirán manejando discrecionalmente. ¿Qué opinión te merece ese antiproyecto que llaman ellos de repatriación de capitales? Mira, nosotros somos los autores de esa propuesta y ese documento lo entregamos a la OEA en el 2015 y en el 2017. Está una de las propuestas esa, la repatriación de los capitales. Pero en este momento, si Juan Guaidó y los bandidos Ramos Ayú, Julio Borges, Guaidó y Rosales, Manuel Rosales, el gobierno de Estados Unidos les da ese regalo de repatriación de los capitales y abren unas cuentas, descongelan a una de las cuentas y ese dinero llega, se lo roban. Esta oposición se roba ese dinero, como se han robado mucho y han hecho grandes negocios con el régimen. Esto es público y no comunicacional. No estoy diciendo ninguna calumnia. Están asociados a los negocios del narcorrégimen. Y por eso el gobierno de Estados Unidos, nosotros nos opondríamos. Y sería una de las razones para que la Unión de la Resistencia envíe una comunicación al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a objeto de impedir esa estafa a la nación venezolana, que se necesita efectivamente, pero en una verdadera transición, en un gobierno de emergencia que va a venir y es el que está proponiendo
la unión de la resistencia a la comunidad internacional. Bueno, Pablo, una entrevista bastante interesante, Pablo. Bueno, Pablo Medina, una voz de la resistencia, no de ahora, de la resistencia de siempre. Pablo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y espero pronto tenerte de nuevo en 5 minutos con la resistencia. Un saludo. Muy bien.